buenas tardes, estimados participantes de Educación Integral de la Universidad Alonso de Ojeda, Uni Ojeda, convenio con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIP, Ventanas al Conocimiento. Hoy vamos a estar desarrollando unos puntos y aspectos importantes de la pedagogía. Bienvenidos los participantes de Educación Integral, unidad curricular que van a desarrollar en el proceso de formación como licenciados en Educación Integral. Entonces, los aspectos importantes que se van a desarrollar es, dada la importancia que tiene la pedagogía, se puede pensar que la pedagogía se ocupa de la esencia del conocimiento que pueden tener cada uno de los que hacemos vida a nivel educativo, y que en el tiempo y en el espacio todas esas acciones imprescindibles y necesarias que hacemos o realizamos, y que en esos procesos resulte a través de las teorías aprendidas, a través de la pedagogía, podamos ser eficaces tanto para el educando como para el docente. ¿Qué podemos pensar de la pedagogía? Si nos vamos a reflexionar sobre la educación como área fundamental, y más cuando estamos estudiando educación integral, en ese caso ustedes estudian educación integral, que es un área fundamental de la vida de un ser humano y que en una sociedad puede establecerse porque el conocimiento abre las puertas, no solo quizás en el terreno profesional, sino también en la vida personal, para la toma de decisiones y en el establecimiento de las relaciones interpersonales, para que pueda tener esa importancia de la pedagogía como ciencia que estudia en la educación. El objeto primordial de ella viene siendo la educación como un fenómeno sociocultural, por lo que existen conocimientos, teorías en prácticas que podemos darle en la educación. El ejemplo, hacemos pedagogía en la historia, en la psicología, en la sociología, en la política, y que la pedagogía es la ciencia de la educación, que es el método, la forma de enseñar, y la pedagogía se encuentra tanto en las ciencias sociales como en las humanísticas, y se relacionan con otras ciencias alrededor, como la sociología, la antropología, la psicología, la historia, que son ciencias sociales. ¿Cuál es la importancia de la pedagogía? Si nosotros nos ponemos a pensar cuál es la importancia de la pedagogía, podemos reflexionar que es fundamental en la vida del ser humano, y que en una sociedad del conocimiento puede tener esas forma de aproximar e impactar en los estudiantes para aumentar quizás esa receptividad, esa relación que debe darse en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Según la pedagogía nos puede ayudar a mejorar la calidad general de la educación, porque se eleva a través de teoría. Es una forma de saber y estar consciente filosóficamente que somos docentes, facilitadores
instructores que enseñamos, que somos maestros y que filosóficamente, teóricamente estamos formados para que ese grupo de estudiantes tengan una enseñanza con una aportación y que en el trayecto de ese aprendizaje llegue a tener esa forma de comprender a través de la pedagogía del docente, a comprender qué se hace ante esas situaciones. Por ello es necesario reflexionar acerca de la experiencia que podamos tener con otras personas. Es saber que la pedagogía en la actualidad se caracteriza por la especialización, por la fragmentación, quizás por esos discursos que tienen diversos ámbitos, tanto sociales como políticos, educativos. Se caracteriza porque eso pretenden totalizar de alguna forma el ámbito escolar o el ámbito educativo. Porque la pedagogía es una disciplina que se orienta en la construcción de conocimientos sistemáticos, reflexivos y argumentados sobre la educación. Dese cuenta de que hay una diferencia entre pedagogía y didáctica, porque la didáctica es el arte de enseñar, esa habilidad, esa destreza del docente que utiliza quizás muchas estrategias o discursos propios para resolver una situación educativa. La pedagogía va más hacia la construcción y sistematización y hacia la reflexión, a la argumentación de lo que es la educación. Entonces, hay una diferencia entre los científicos y propuestas de intervención educativa. Entonces, ahí estamos en los contextos escolares para darle, y más en educación, cuando nos estamos formando en educación integral, preescolar, o en alguna mención como la matemática, el castellano, ciencias sociales, bueno, todo ello puede estar dada en procesos y contextos escolares distintos, porque la pedagogía se aplica, se ofrece a los niños, a los adultos, a los participantes, a los jóvenes, porque se puede dar a través de conocimientos pedagógicos. Podemos establecer algunos proyectos de aprendizaje, algunos proyectos de investigación, plantearle problemas que puedan tener una solución y que se puedan resolver a través del pensamiento. ¿Por qué? Porque es una razón de ser pedagogos, es una razón de ser docentes y que también debemos pensar que en esa construcción del conocimiento y que en esa construcción del pensamiento pueda haber reflexión o pueda tenerse un lenguaje diferente a través de esa pedagogía. ¿Cómo pudiese usted aprender a ser pedagogo o aprender pedagogía? Es necesario que los docentes, ustedes educación integral, que se están formando en educación integral, deben aprender se aprende mucho sobre el ser humano. Con la pedagogía se aprende mucho sobre el ser humano en sus diferentes etapas de vida, con el fin de entender algunas de sus actuaciones para prever situaciones de riesgo, ya sea cognitivo y evolutivo. Entonces, la pedagogía es una disciplina amplia, que relaciona y se relaciona con la enseñanza. Se relaciona con la enseñanza directa, porque la pedagogía tiene relación directa con el conocimiento de la educación. Escuchen bien,
La pedagogía se relaciona con el conocimiento de la educación. ¿Qué conoces tú sobre educación? Cuando yo tengo conocimiento de educación, conozco teoría, me fundamento, yo puedo saber qué es pedagogía. Y luego esas teorías, ese conocimiento acerca de la educación, la llevo entonces y la conjugo, la relaciono con la didáctica. Entonces soy pedagogía, soy didáctica, o soy pedagogo, ¿sí? O soy didáctico, pero todo bien relacionado. Debemos estar conscientes de conceptualizaciones, fundamentos teóricos sobre la educación. Si no tenemos claro realmente qué es la educación, la importancia, las características, las ventajas, desventajas, finalidad, propósito de la educación, teoría fundamental sobre la educación, entonces estamos trabajando de una manera muy separada de la filosofía de la educación, de la pedagogía de la educación, y solo lo que hacemos es aplicar estrategias para enseñar contenido, pero no estamos claros de todo lo que está alrededor de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, educar es la función propia de los profesionales de la educación. Por eso, educar no solamente es contenido, educar es darle a entender a ese grupo de niños, niñas, jóvenes, adultos, ¿sí? A entender qué es realmente la educación. Cuando yo le doy a entender a ese grupo qué es la educación, estoy aplicando y estoy haciendo práctica de la pedagogía. Después que yo hago entender y concienciar a ese grupo de lo que es pedagogía, entonces yo resuelvo contenidos, relaciono inmediatamente los contenidos que voy a dar de cada temática, pero el joven, el niño, tiene que estar consciente de lo que se está haciendo, por qué lo estoy educando, por qué lo estoy formando. No solamente que él entienda que es bueno en matemática, o es bueno en ciencias sociales, o es bueno en geografía, o en castellano, en inglés, en matemática, sino que él también entienda que se está educando para la vida, que solamente no es formarme y aprender de todas esas áreas del conocimiento, sino que también tiene una función en competencia técnica, pero también tienen una función en competencia humana, que ellas también se humanicen. Porque la pedagogía, que la ciencia que estudia la educación, entonces nos vamos hacia la parte sociocultural que direcciona y orienta el desarrollo general del ser humano, tal como su personalidad. Les terminé de decir, no solo nos preocupemos de contenidos, sino que también nos preocupemos de esa experiencia que ellos puedan tener, que se enseñe, que nos preocupemos por el desarrollo general del ser humano, tal como su personalidad, pero también su intelecto, sus convicciones, los sentimientos, las emociones, apuntando a que ese joven, ese niño, esa niña, ese adulto logre sus metas y objetivos. Y que la educación, nosotros los docentes, maestros, profesores, facilitadores, podamos también lograr nuestros objetivos y nuestras metas desde el punto social, incluyendo el contexto pedagógico y específico que nos encontremos en cada momento y en cada situación determinada. Porque el docente en esa práctica pedagógica debe tener el deseo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe estimular el pensamiento creativo, crítico,
como una forma para que supere la comprensión del estudiante, preparándolo para una actuación en ese sistema social en el que se va a encontrar, en el que él va a estar, en el que se va a desarrollar, en el que se va a proyectar. Por eso, en esa importancia de los principios determinan aspectos fundamentados en el centro educativo que viene dado al proceso normal de esa situación determinada. Ejemplo, la educación. Ah, bueno, yo me estoy formando, yo estoy dando en esos procesos sociales, socioculturales, pero también estoy dado a que pueden haber transformaciones y cambios. Eso me lo está diciendo las nuevas teorías o las nuevas teorías de la pedagogía, porque ofrecer los servicios a la sociedad es importante, pero también es importante ese desarrollo que pueda tener el estudiante desde lo físico e intelectual hasta lo afectivo y social. Pedagogía. Pedagogía, ese conocimiento pedagógico representa la forma a través de comprender cómo un tema o contenido se debe organizar, se debe representar, se debe adaptar, exponer a las habilidades y capacidades de los estudiantes. Entonces, la pedagogía tiene que estar dada en todo, porque es tener el conocimiento de la educación, es darle a esos procesos características importantes, porque no suficiente es dar contenido o es planificar, evaluar o ejecutar estrategias, acciones, procesos en la enseñanza-aprendizaje, sino que es cómo es que es ser una persona o un pedagogo, qué es ser una persona pedagógica, qué es ser un pedagogo. Es un profesional en los procesos, experto en los procesos educativos y de formación del nivel educativo y social a lo largo de la vida, dedicado a las intervenciones que puedan haber en esos procesos educativos, a diseñar planes y proyectos. Eso es ser pedagogo, no solo dar contenidos y clases, como se le llama, así como analizar y planificar la formación en diversos ámbitos. Eso es pedagogía. Eso es ser pedagogo. Eso es establecer los tipos, porque tenemos la pedagogía social, la pedagogía psicológica, la pedagogía infantil, tenemos pedagogía normativa, pedagogía descriptiva, que la buena práctica pues, son las acciones pedagógicas que pueda realizar un docente, que realizan los docentes. Entonces no solamente, como les decía, no es solamente dar contenido, pero que también el docente tiene unos propósitos y tiene unos principio inherente dentro de ese proceso de formación como pedagogo, o la pedagogía se lo ha dado, que es planificar, evaluar, diseñar planes, programas. Eso es pedagogía. Entonces, no me vayan a confundir, por favor, educación, los estudiantes de educación integral, la pedagogía con la didáctica. La pedagogía con la didáctica. ¿Cuáles serían los principios fundamentales de la pedagogía? Los principios fundamentales de la pedagogía es la autonomía. Es un principio. La parte, esa, si yo hablo de autonomía, hablo de individualización. La socialización, hacer sociable, hacer intercambio de ideas,
hacer esas relaciones socioculturales, educativas, formales, esa globalización que puede tener el proceso educativo donde yo lo estoy desarrollando, donde me estoy desenvolviendo. Todo ello está relacionado entre sí. Por lo tanto, la pedagogía lleva al docente a tener un objetivo muy importante, que es guiar durante, ser guía durante todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes, de los alumnos, de los participantes, tomando en cuenta recursos, herramientas, materiales, estrategias necesarias para que el alumno tome adecuadamente el proceso de formación y pueda resolver problemas, situaciones determinadas y avanzar, por supuesto, en el ámbito académico. Eso es pedagogía. Hoy he estado con el grupo de educación integral de la Universidad Alonso de Ojeda, con el convenio Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESI, Ventanas al Conocimiento. Pueden entrar a la plataforma, las tareas están abiertas para que vayan desarrollando sus tareas y sigan en este proceso de formación tan interesante, en este perfil profesional como ser educador en educación integral. Bienvenidos todos. Que tengan una bendecida tarde. Hemos conversado un rato sobre lo que es la pedagogía y podamos entender realmente la diferencia entre didáctica y ser pedagogo o la que es la pedagogía. Muy buenas tardes y sigan estableciendo y desarrollando las tareas. Estuvo con ustedes la doctora Lira Méndez, licenciada en Educación, mención Castellano y Literatura, especialista en currículo, magíster en planificación, doctor en educación y abogado. Ahí estaremos dándole todo en estos procesos de formación y será para un próximo encuentro. Muy buenas tardes. Gracias por su atención.